Cuando empiezas una consulta hay algo que nos sucede a todos y es que tu agenda está completamente vacía. Te aseguro que cuando yo empecé eso me frustraba muchísimo. Pensaba, estoy segura que otros psicólogos lo están haciendo mejor que yo. Todos tienen la agenda llena menos yo. Me acuerdo de estar delante del paciente y con la agenda, cuando me pedía una cita, yo hacía como que tenía pacientes, me inventaba pacientes en agenda para que si mi paciente lo veía, interpretara de que esta tía tiene un montón de pacientes y se le está dando súper bien. O incluso cuando alguien llamaba para pedir cita, a pesar de tener toda la agenda vacía, le comentaba, uff, es que tengo la agenda llena, hasta la semana que viene, hasta dentro de 2 semanas no te puedo atender. Porque eso daba la sensación de que yo tenía la agenda llena, de que por tanto era una buena psicóloga y que ese paciente iba a desear mucho más a venir conmigo y seguramente me iba a recomendar. Y estaba totalmente equivocada. ¿Por qué lo hacía así? Porque me lo enseñaron en la universidad. En la universidad me dijeron que para no aparentar ser mala psicóloga tenía que rellenar esos espacios en la agenda con pacientes ficticios para aparentar. Y de verdad es que no es necesario. Cuando empiezas nadie te conoce, cuando llevas ya un año en tu consulta es muy difícil sostenerse, sobre todo si no estás recibiendo ingresos de otros lados. A mí me pasó, estuve trabajando los primeros años en 5 trabajos a la vez para poder mantener mi consulta porque tenía claro que me quería dedicar 100% a eso en algún momento. Y así es, 16 años después, aquí sigo en un equipo con 12 profesionales. Pero vamos a contar los inicios. Me ponía súper nerviosa cuando un paciente llamaba. ¿Y si no se trata lo que me trae el paciente? ¿Y si no lo he dado en la carrera? ¿Y si no tengo herramientas para trabajar? Ahora tengo claro que yo no tenía una estructura a la hora de trabajar con pacientes. Me sabía alguna técnica, alguna herramienta, pero en verdad me perdía un poco en el proceso, en esa primera sesión que es tan importante para generar ese vínculo terapéutico que el paciente sienta la confianza para poder seguir viniendo a tu consulta. Me atormentaba mi edad, porque era demasiado joven. Terminé la carrera con 23 años y ya tenía mi consulta con 23 años. Y odiaba cuando el paciente me comentaba, ¿cuántos años tienes? ¿No eres demasiado joven para ser psicóloga? Y tenía que estar justificando, mintiendo sobre mi edad. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que invalidar de esta manera como profesionales? No merece la pena, porque ahí solo vas a sufrir y cada vez te vas a creer que no vales como psicólogo y vas a sufrir el síndrome del impostor. Tener tu propia consulta no es fácil, se sufre. Se sufre económicamente, se sufre mentalmente, porque nadie te ha enseñado cómo hacerlo. En la carrera te han enseñado un montón de teoría, pero no te enseñan a llevar una consulta de psicología. ¿Qué preguntas esenciales tengo que hacer en esa primera sesión, que es la más importante de todas? Porque ahí es donde el paciente no solo va a conectar contigo, sino va a entender lo que le está ocurriendo. Fíjate, algunos psicólogos comentan, primera consulta gratuita. ¿Por qué? De alguna forma creen que estás invalidándote como profesional. ¿Por qué tu primera sesión no vale? En la primera sesión es la sesión de las que yo más trabajo con mi paciente. Me tengo que estar rompiendo el coco para poder seguir su historia, adelantarme a las futuras sesiones, adelantarme al objetivo de la demanda terapéutica, a ver cómo lo haría, intentar entender la forma de pensar, los patrones cognitivos que utiliza esta persona, los patrones conductuales, para poder luego trabajar con esa persona y reestructurar, modificar y enseñarle nuevas formas de comportarse o de pensar, de actuar y de funcionar al final en esta vida. ¿Por qué entonces la primera consulta tiene que ser gratuita? Es que así enganchamos, es que así me recomiendan. No. Yo te comento, si a ti te duele una muela y necesitas ir al dentista porque el dolor te está matando, ¿quieres un dentista que primero te haga una evaluación aunque sea gratuita y que te diga, mira, pues ahora te vuelvo a citar en 2 semanas y ahí te hago ya una radiografía, te mando un medicamento y valoramos si quitarte o no la muela? No, tú lo que quieres es que desde esa primera consulta con el dentista te trate la muela, que de alguna forma ya tú te vayas con cierta solución para casa, para intentar que ese dolor de muela dure el menos tiempo posible. Esto es lo mismo en consulta. Cuando alguien viene a tu consulta es porque está sufriendo emocionalmente y quiere trabajar ese dolor lo antes posible para no postergarlo durante mucho más tiempo. Es verdad que en consulta las cosas van más despacio, no es cuestión de quitar una muela y ya está. Significa
pues una continuidad en el tiempo, pero vamos a intentar que ese tiempo sea lo más breve posible. Es decir, para mí mi objetivo en terapia es que el paciente al final esté el menor tiempo posible conmigo, porque eso significa que hemos avanzado, que está poniéndose las pilas y que por tanto está mejorando. Me mata cuando los pacientes me comentan: Naira, es que llevo un montón de años en una consulta con un psicólogo y no he aprendido nada. Venga, ¿cómo que no has aprendido nada? A ver, ¿cómo eran las sesiones? Pues nada, llegaba todas las semanas, me sentaba y hablaba. Como mucho me enseñó un ejercicio de respiración. Nada más. ¿De verdad? ¿Durante un año y no has notado ninguna mejoría? Entonces, la cuestión es que el paciente sienta que avanza, que sienta que está cambiando algo, que está aprendiendo cosas nuevas y que al final esto no le va a llevar una eternidad, que no se va a cronificar. Otras veces los pacientes me comentan: Naira, es que eres diferente, mira que he estado en otros psicólogos y de verdad, solo le faltaba ponerse la bata. Y yo me río y digo: venga, ¿a qué te refieres? Es que eres súper cercana, entiendo todo lo que me dices, parece que estoy hablando con una persona normal. Y claro que soy una persona normal. Por eso es importante que en consulta te olvides de los tecnicismos. No se trata de que seas el profesor de tu paciente, porque es que no te va a entender. Se trata de que seas un acompañante, una ayuda, que entienda cada paso, cada palabra que tú le estás explicando. Muy importante acomodarse a la forma de hablar del paciente y no dar por hecho que entiendes todo lo que tu paciente te dice. Cuando te habla de ansiedad, ¿a qué te refieres cuando dices que te da ansiedad? Cuando te habla de miedo, ¿qué es el miedo para ti? ¿Cómo lo sientes ese miedo? ¿A qué te refieres con el miedo? Porque todos nos damos el mismo significado a la misma palabra. Y así no solo vas a entender mejor a tu paciente, sino te vas a poder explicar de manera más adecuada para que él te entienda y conecte contigo y así establecer esa confianza que tanto hace falta en esa primera sesión. Es que imagínate, una persona que no te conoce absolutamente de nada va a venir a una sesión contigo a contarte sus más profundas intimidades y miedos o vergüenza. Claro que es importante esa primera sesión, claro que es importante la imagen que doy, claro que es importante saber cuáles son las preguntas que tengo que hacer para conectar y que esa persona se sienta en un lugar seguro, con una persona con confianza, como si fuera de toda la vida, sin sentirse juzgado, sin sentir que el psicólogo pone cara, sin sentir que, aunque me diga que no me juzga, sé que por dentro está pensando otra cosa, sin sentir que se ríen de mí. No, no estamos ahí para eso. Ni somos jueces, ni tenemos por qué evaluar si esto es grave o no lo es como para acudir a una consulta de psicología. Cuando un paciente me dice: Neira, es que esto es una bobería, siempre le comento: bobería no es. Si este problema te ha llevado a mí, es porque a ti te está afectando. Y eso no es ninguna bobería. Así que te quiero hablar de 3 trampas que muchas veces son silenciosas, que no nos damos cuenta y que solemos cometer en consulta y no te van a ayudar como terapeuta. La primera trampa: hablar como psicólogo y no como una persona que entiende a la persona, que es cercana y que esa persona te va a entender. Así que olvídate de los tecnicismos. Cuando estamos hablando de: mira, vamos a reestructurar para que tú puedas internalizar y entender ese apego seguro, el paciente no te está entendiendo absolutamente nada. Hay que hablarle claro. Siempre tienes que explicarlo de manera o imaginando que se lo estás explicando a un niño pequeño. Te tiene que entender todas las palabras que le estás comentando. Que al final establezca bien aquí la historia que tú le estás diciendo para que él diga: ah, esto es lo que me ocurre, es verdad. La segunda trampa es improvisar. Hay veces que no sabes qué decir, qué hacer, te quedas en blanco o estás ahí pendiente de: madre mía, 1 hora de sesión, llevo 15 minutos y no sé cómo abordar los otros 45. Que no cunda el pánico. Por eso es tan importante tener una estructura, saber qué preguntas no pueden faltar, cómo organizar esa sesión y cada cuánto tiempo citar al paciente. ¿Por qué tiene que ser todas las semanas? ¿Dónde has aprendido eso? Creerte buen profesional. Siempre en una profesión como la nuestra tenemos que estar actualizándonos constantemente. Solo con haber hecho un máster, una carrera y alguna pequeña formación por ahí no es suficiente. Conozco psicólogos que llevan años sin leer sobre psicología,
sin estudiar sobre psicología. Y no puede ser, tienes que estar actualizado. Y por muy buen profesional que seas, si no sabes conectar con tu paciente, si no tienes una buena oratoria, si tu paciente no es capaz de hacer ese clic mental, al final no es que no venga, porque a lo mejor sigue viniendo, pero sobre todo no te va a recomendar. Y por eso tu agenda va a seguir estando vacía. Por eso vas a tener que inventarte nombres ficticios de pacientes ficticios para aparentar que tienes más. Por eso llega la frustración. Por eso te agobias porque no llegas a final de mes. Y esta es una profesión de la que puedes vivir. Qué profesión tan bonita que tenemos, que de verdad podemos ayudar a transformar la vida de las personas. A mí cuando una persona viene y estamos en la última sesión, digo, jolín, te tenía que haber sacado una foto en la primera sesión y otra en esta última. No veas lo que ha cambiado. Estoy súper orgullosa de ti. Para mí es un orgullo ver cómo los pacientes se implican y avanzan. Y eso es súper bonito. Es una profesión en la que de verdad ayudamos en la vida de muchas personas. Pero si no lo hacemos bien, podemos ayudar a que esas personas estén peor, a que no se entiendan, a que no vuelvan a confiar en la psicología. Y que por tanto, por haber ido a un psicólogo que no lo ha hecho bien, ya no va a acudir a ninguno más. Así que es tan importante por eso esforzarnos entre nosotros a aprender para mejorar la imagen de la psicología en general. Si quieres más vídeos como este, no olvides en suscribirte. Te espero en el próximo vídeo. Y por cierto, déjame en los comentarios que los leo.